Muy buenas tardes, abro la sesión. Doña María, que está acá en estudio, y doña María Elena, su hija, que está vía Skype. Doña María, cuénteme cuál es su caso. Bueno, no puedo. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Me emociona. Yo venía para como exigirle a mi hija que se hiciera cargo de la salud mental de su hija. Yo por muchos años traté de ayudar a mi nieta, pero también cometí muchos errores. Pero ¿Qué edad tiene su nieta? mi nieta en este momento tiene 19 años. ¿Qué problema tiene ella? Su último diagnóstico fue de tratamiento, trastorno de personalidad limítrofe. Ya. Ella en estos momentos está sin ningún tratamiento. ¿A qué edad le diagnosticaron? Ella entró como a los 12 años como una depresión psicótica severa, con intentos de suicidio, con cortes. Ella estuvo 2 veces hospitalizada en salud mental. Como un mes cada vez que estuvo hospitalizada. Salió con varios tratamientos y tratamos de ayudarla. Tratamientos que consistían en medicamentos. En medicamentos. ¿Y terapias también? Terapia, psicólogo, terapia, Psiquiatra también. psiquiatra. ¿Y no se está cumpliendo con eso? Es que ya ha pasado muchos años de eso. En ese tiempo, en salud mental, ya la derivaron a COSAN porque ella creció y ahí atienden hasta como los 16, 17 años. Y en salud mental se empezó a atender en donde vivimos cerca. Entonces ella muchas veces no iba a terapia tampoco ni a controles. O sea, entre los 12 y los 17 estuvo en control más o menos exhaustivo y riguroso. Claro. De los 17 a los 19, o sea, hace 2 años, los controles han sido se perdieron. más esporádicos. Ya le dieron, digamos, del COSAN, a ella ya la sacaron porque ella no siguió yendo. No siguió yendo ¿Y la responsabilidad de ir y de seguir el tratamiento estaba entregada solo en ella porque ya era mayor? ¿No iba nadie acompañándola? Yo la acompañaba muchas veces, pero con el tiempo mi hija tampoco, ella no se hacía cargo de como exigirle que siguiera, que fuera, o exigirle que se tomara los remedios. Porque con el tiempo ya tenía un... Y por eso usted viene acá, exigirle a su hija que en el fondo se haga responsable de su nieta y ayude a que siga el tratamiento y vaya a las terapias. Exactamente, que empiece un tratamiento nuevo porque ahora no está en ningún lado. Perfecto. No tiene ni un tratamiento, nada, pero mi nieta está muy agresiva, demasiado agresiva. ¿Viven con usted? Hasta como un mes atrás, por decirle, estuvo viviendo como constantemente, como 2 semanas en mi casa y 2 semanas con la mamá. Pero tuvimos un problema muy grande que yo le dije que se fuera. ¿Qué pasó? Tuvimos una pelea, casi me pegó ella y me insultó. Yo también le traté de contestar, pero ella tiene mucha rabia dentro de ella. Y debe ser también producto de que no está con ningún tratamiento. Exactamente. Y pasa que como yo, disculpe, la crié de pequeña, entonces ella me culpa todas esas cosas a mí, porque yo algunas veces la castigué. Algunas veces la castigué, me metí al agua con ella y esas cosas ella me las culpa a mí. La niña. Sí. Me imagino que yo la quiero mucho a ella, yo quiero que ella... Claro, me imagino que todas esas actitudes eran en total desconocimiento de a qué era lo que se estaba enfrentando, ¿no? Exactamente, porque en ese tiempo, cuando ella era pequeña, uno no sabía que venía esta enfermedad adelante, a futuro. Estamos hablando incluso antes del diagnóstico. Antes del diagnóstico, claro, 5 o 6 años. Ella de pequeñita tuvo problemas para dormir. ¿Era una niña difícil de controlar? Exactamente, difícil de controlar. Pero tenía como 2 personalidades, porque en el colegio era un 7 y en la casa era el problema. En el colegio nunca tuvo un problema. Hasta como 6º año que dejó de ir al colegio incluso, mi hija tampoco impuso que ella siguiera yendo. Para mi hija era fácil irse a trabajar y dejar, digamos, en la casa a la niña. Tampoco tuve mucha ayuda del colegio, tampoco tuve mucha ayuda. Que a pesar de que Chile tiene altos índices de enfermedades mentales, somos bien ignorantes respecto a ellas, sabemos bien poco. Y eso es lo que provoca lo que usted nos está narrando. No deben ser pocas las familias que se ven enfrentadas de la noche a la mañana a un problema psiquiátrico, pero no saben cómo manejarlo, cómo tratarlo, no dimensionan la gravedad o lo importante que es el apego al tratamiento y a los medicamentos. Y en eso a todos nos sirve de lección conocer historias como esta. Doña María Elena, usted es la madre de la niña involucrada, esta chica que hoy día tiene 19 años, 19. ¿me dijeron? 19 años. Sí. ¿Qué opina de lo que está contando su mamá? Su mamá dice que se hace necesario y imperioso su participación, su compromiso con esta hija, el apego al tratamiento, a la medicación.
dentro de todo, bueno, yo no la dejé sola o no la dejé con ella porque quise, sino que porque tenía que mantenerla a ella, estar con ella, tener como mantenerla, No, tenía que salir a porque el papá de trabajar. la niña, claro, nos dejó sola en mi casa con mi mami. Bueno, gracias a ella yo podía trabajar, pero yo no sabía lo que estaba pasando a mi hija en la casa. Ya cuando ella tuvo 12, cuando tuvo las crisis fuertes, yo ya tuve que salirme del trabajo, porque trabajaba por turno, una mañana tarde, una mañana de mañana y de tarde. Pero en ese momento, cuando yo estaba con eso, ella no estaba diagnosticada. Sí era una niña rebelde porque era súper complicado su sueño, ella siempre tuvo problemas para dormir, siempre de guagua, ella no fue una guagua sana, ella fue una guagua que siempre no dormía siesta. Las guaguas recién nacidas duermen casi todo el día, ella no, ella de siempre fue una niña como súper activa. Y nunca nadie en ningún control del niño sano, que se llama estos controles de recién nacido, nunca se trató o se conversó esta falta de descanso, de sueño como un problema, como un asunto que había que preocuparse. No, la llevé a varios neurólogos, psicólogos, me decían, este es bueno, y íbamos y la llevábamos, y nunca, una vez me dieron una pastilla, ya yo se la di para dormir a ella cuando era chica, guagua, yo le di las pastillas, claro, se quedó dormida temprano, pero después como a las 3, 4 de la mañana, ella despertó y tuve que llevarla a la posta porque tenía una crisis, porque el efecto secundario de esas pastillas, y nunca le hicieron un examen para decirme, ¿sabes qué? Tu hija tiene esto. Por eso y a lo mejor yo gatilló en todo eso, más encima que yo no estaba con ella, porque yo tenía que trabajar, no tenía a su papá en la casa, de repente, como le explica ella, como se portaba tan mal, la castigaban, y yo, como tenía que trabajar, yo no sabía esas cosas. ¿Y por qué llegan al diagnóstico? ¿Cómo llegan al diagnóstico? ¿Alguien les sugiere en el colegio o algún médico les sugirió No, hacerle una evaluación? El diagnóstico se hizo de ella cayó fondo y ella se intentó suicidar. Ella cayó a la urgencia y de la urgencia me la llevaron al psiquiatra que está al frente del Roberto Ríos. Y de ahí me dijeron que ella podía tener un trastorno de personalidad, pero con la edad que ella tenía no podían darme el diagnóstico porque ese trastorno de personalidad limítrofe recién se puede detectar a los 17, 18 años cuando ella termine como de desarrollarse. Pero en ese momento tenía otro trastorno. Por todo, no sé, todo lo que ha pasado, ella siempre, ella ve que le dan crisis o alguna cosa, me dice, nadie me quiere, yo soy la última en la fila. ¿Es su única hija? No, tengo 3. La hija de ella sí, es la única hija. ¿Y fue mamá muy joven? 18. A los 18 años. Sí. Incluso yo se dedicó a trabajar, ni siquiera, ahora poco tiene pareja. Pero ella compensa con lo que no está en la casa con comprarle cosas. Mi nieta pide que un celular y ella lo compra. Mi nieta quiere algo para comer y ella se lo compra. ¿El diagnóstico que tiene hoy su nieta es trastorno de personalidad limítrofe? Ese fue el último que le dieron en el salud mental, sí. Nuestra producción fue a conversar con el doctor psiquiatra don Juan Ariel Zúñiga. Él es jefe de salud mental de Vida Íntegra y está acá para explicarnos de qué se trata, en qué consiste este trastorno de personalidad limítrofe. Doctor, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Hablábamos hace un rato con ambas María Elena, a María Elena, de que si bien Chile tiene altos índices de enfermedades mentales, somos bien ignorantes respecto a ella y eso muchas veces es la razón de por qué no se maneja bien la enfermedad o no hay estricto apego a los tratamientos o a los controles médicos. Entonces, partamos por definir a lo mejor qué es lo que es un trastorno de personalidad. El trastorno de personalidad borderline o limítrofe o límite o emocionalmente inestable, tiene todos esos nombres. ¿Ya? Varios nombres. Tiene varios nombres, para que la gente alguna vez, si escucha alguno de ellos, son todos lo mismo. Ya. Básicamente, es uno de los trastornos más graves de la personalidad
básicamente donde hay una desestructuración completa del yo de la persona. Entonces la persona tiende a tener unos vacíos emocionales tremendos, ¿ah? Unas carencias afectivas muy grandes, que altamente impulsivos, se hacen daño a sí mismos. Es muy clásico en estos trastornos que se hagan cortes en los brazos, en las piernas o otro tipo de daño. También muchas veces esa agresividad la vierten hacia otros. Son personas que tienen mucha rabia porque de alguna manera tienen mucho resentimiento también por falta de afecto. Una de las características importantes de este cuadro es que existen abandonos emocionales bien profundos en las personas que lo sufren. Por las características propias que son difíciles de entender. Pareciera el cuadro clínico detallado, lo que estaban contando la abuela y la madre. O sea, intentos de suicida, agresiones, cortes. Están todas las características. Todas las características. ¿Y esto se nace con esto? ¿Esto se desarrolla? Esa es una muy buena pregunta, ¿ah? Porque la verdad es que no está muy claro, pero se ha visto que hay factores genéticos, indudablemente, que influyen en esto, que vienen ya con los genes, pero también el ambiente es lo más importante. Se tiende a dar en ambientes donde, por distintas circunstancias, las personas no reciben todo el cariño que necesitan, o hay abandonos de las figuras materna o paterna, o de ambas muchas veces. Entonces, esto hace que de alguna forma se estructure una personalidad con daño, con un daño emocional que no se llena nunca, ¿ah? Es como difícil de llenar, y las personas obviamente tienen como una rabia hacia todo, ¿ah? Especialmente ante las figuras familiares. Es muy característico. La madre señalaba que cuando era muy pequeñita no dormía bien, no tenía estabilidad en el sueño. Claro, estos cuadros se caracterizan además porque tienen un alto nivel de angustia. Su angustia es elevadísima, ¿ah? Entonces ellos, la verdad es que no duerman, es uno de los síntomas más característicos. Pero también en estos cuadros, a lo mejor no en ella, pero en otros, para que sea educativo esto, de alguna forma hay trastornos de la alimentación. Es muy frecuente que haya trastornos de la alimentación en estos casos. Bulimia, anorexia, severos trastornos de este tipo. También se confunden con cuadros depresivos y tienen algunos síntomas depresivos, pero no son personas de una depresión endógena. En uno de los diagnósticos que le hicieron precozmente hablaban de una depresión psicótica. La verdad es que no es eso, esta patología es bastante clara, la que tiene esta niña. Entonces, son cuadros que presentan múltiples síntomas, incluso pueden llegar a psicotizarse bajo un estado de depresión o de estrés emocional. Entonces, ¿son difíciles de diagnosticar? Son muy difíciles de diagnosticar. Hay que ser más o menos experto en ciertos años de circo, de haberse dedicado a esto, como hacer un diagnóstico tanto para psiquiatras como para psicólogos. Entonces, uno debiera hacer un recorrido de especialistas para llegar a un diagnóstico preciso. Claro. Si una mamá, por ejemplo, estoy partiendo de la base de lo que contaba doña María Elena, si soy alguien que me está mirando el programa y tiene una hija que no duerme bien, que tiene alguno de estos trastornos que me parece que pudiera ser, uno parte ¿por dónde? ¿Por el psicólogo, por el psiquiatra? Parte por el psiquiatra o el psicólogo. Más difícil encontrar un psiquiatra en Chile, sí. Obviamente que parta por donde sea, pero que parta, ¿ah? En primer lugar. Va a ser una escala probablemente de diagnóstico hasta que lleguen a estos casos, pero siempre en un niño que duerme mal, que tiene impulsos muy irrefrenables, que es muy rabioso, que tiene problemas con la alimentación, que se hacen daño a sí mismo, de inmediato hay que consultar porque eso tiene una patología grave. Y si la consulta no produce el resultado deseado, seguir consultando, seguir, ser porque puede persistente. ser simplemente que la persona que está ahí no lo sepa diagnosticar bien, ¿ah? Pero cuando se llega a un diagnóstico, estos cuadros pueden tener mucha contención, incluso hasta mejorarse en las mejores condiciones que si se dan todas las condiciones del mundo podría llegar a mejorarse el cuadro, ¿ah? Podría llegar a tener una vida relativamente normal. Yo tengo pacientes que llegan a una vida relativamente normal. Acá la familia contaba que pudieron controlarlo más o menos hasta los 16 años. Estuvo en tratamiento. Disculpe, Estuvo en 12, tratamiento. porque Hasta después de eso, se me olvidó comentarle que ha sido un infierno muchas veces en la casa. Algo terrible. Ella cualquier cosita le molesta y como que cambia del cielo a la tierra. Claro. Podemos estar comiendo juntas y por un detallito que uno dijo una mala palabra, ella hace una explosión, golpes. ¿Puede ser eso derivado de la falta de apego a los tratamientos y la medicación? Sí, claramente, porque estos pacientes necesitan estar medicados, ¿ah? Para estabilizarles el ánimo, estabilizarlos emocionalmente, disminuir su impulsividad, calmar su angustia, calmar su insomnio, ¿ah? Y de alguna manera tenerlos bajo control mientras se trabaja psicoterapéuticamente en reparar ese yo fracturado. ¿Y cómo lo hacen cuando es mayor de edad, como en este caso, y no quiere? Bueno, eso actualmente existe una normativa legal
con respecto a eso. Hay muchas personas que no quieren ser ayudadas porque piensan que no, la ayuda no es tal. Y eso es entendible. Entonces, la justicia cambió. Antes las personas se internaban nomás porque los papás querían o porque alguien los internaba y se acabó. Pero la ley cambió en Chile, afortunadamente, para proteger a las personas también, de que cualquiera pueda ser hospitalizado porque el familiar quiso nomás. Claro, ¿Ah? porque se le antojó Porque se le hospitalizar a alguien. antojó o porque le quieren quitar la plata, cualquier cosa. Han pasado cosas terribles. Sí. Pero la ley ahora protege al paciente, de alguna manera. Pero cuando el paciente tiene algo grave, lo certifica algún médico psiquiatra. ¿Ah? Las familiares pueden ir con ese certificado que la paciente tiene tal problema, que es grave y que necesita ser tratada y necesita ser internada al principio para empezar el tratamiento mejor. ¿Ah? Van a un juez de garantía y el juez le Ordena la internación. ordena la internación y va a la policía a buscar al paciente y ya con eso muchas veces se convencen de que tienen que ser hospitalizados o a veces tienen que utilizar la fuerza policial, pero de alguna manera, como que de alguna manera el Estado se hace cargo. Ya, o sea, el primer caso sería una internación voluntaria que el paciente quisiera, que son los menos. El segundo caso sería una internación judicial por orden de un tribunal con los antecedentes que ameriten tal internación. Y el tercero sería la internación por urgencia, ¿no? Cuando hay una crisis o un cuadro que se llama a la policía y que la policía considere que en ese minuto claro, porque, por se requiere ejemplo, urgente. esos casos son cuando, por ejemplo, está habiendo violencia. Cuando la persona está agrediendo a alguien o está quebrando todas las cosas de la casa, ahí se hace por urgencia. Llega la policía y lo llevan a un servicio de urgencia donde ahí el médico determina, pero muchas veces una vez que se calma el cuadro, llegan al hospital psiquiátrico, los calman, los inyectan, los tranquilizan, después de eso hay que decidir la hospitalización. Le dan el acta. Y queda en el aire. Es que hay que tomar muy en consideración eso, que las internaciones son todas para estabilizar, no son para dejar a la persona per se ahí. No son para dejarla, no sé, claro. O sea, no es como antes que esto pasaba, que Sí. muchos pacientes psiquiátricos, por ejemplo, esquizofrénicos, pacientes graves, eran dejados en los hospitales psiquiátricos para siempre. Y olvidados ahí. Y olvidados. O sea, el hospital El Peral, por ejemplo, es característico que los dejaban olvidados. Disculpe, ¿le puedo acotar algo? Sí. Mi mamá tenía esquizofrenia. Puede haber ahí una parte genética entonces importante. Ahí hay un Mi mamá tenía Ahí está la esquizofrenia. parte genética. Claro. Murió a los 76 años y yo de que tuvo cerrazón ella tuvo esquizofrenia. Claro, ahí hay un factor genético, como decía yo, que ahí está justo la mezcla. Este cuadro es bastante característico, nos está mostrando todo el paisaje que existe con respecto a estos casos. Está esta cosa genética, ¿ah? Y está también el ambiente. Es una niña que de alguna manera, la niña ha sido un poquito abandonada, usted la ha cuidado lo más que ha podido, pero el papá no está, la mamá era muy joven. Entonces, lamentablemente ella es ambiente propicio para haber desarrollado. Justo el ambiente propicio para desarrollar todas estas cosas, digamos. Pero a pesar de ello, el escenario podría ser favorable si hay un apego al tratamiento, a la medicación, si hay... Nos hacemos cargo. Los estudios internacionales se han visto que estos cuadros, bien manejados, con los fármacos adecuados, con los especialistas adecuados, ojalá con el apoyo de un hospital diurno. No es necesario tenerlos hospitalizados, encerrados. Estos pacientes hay que tenerlos en hospitales diurnos, donde puedan volver a su casa en la tarde. ¿Ya? Pero tengan todas las actividades, tengan psicoterapia 2 veces a la semana, un control psiquiátrico, pueden mejorar en 2 o 3 años y ser casi normales. Si se dan todas esas circunstancias. ¿Ah? Yo he tenido la oportunidad de realizar eso y resulta bastante bien. Claro, pero con familiares que realmente terminan ocupándose del asunto. Alguien tiene que hacerse cargo. Claro, y hay que ser perseverante. Hay que ser perseverante porque esta persona se pueden salvar, no están destinadas. Porque si siguen así, sin tratamiento, terminan psicóticos y el pronóstico es malo. O sea, puede pasar cualquier cosa. Ella puede estar todo el día acostada, toda la noche acostada, no hace nada, se levanta puro comer, sigue acostada. Porque no está bien. No está bien. Ella no está bien ni consigo misma y menos va a estar bien respecto a relacionarse con el resto. Exacto. Por todo lo que nos está explicando. Dice que tiene mucha rabia, mucha ira. Dice que tiene algo por dentro. Hay que ponerse en el lugar de ella también. Digamos. Ella tiene todas las razones del mundo para tener rabia. Para sentirse mal. Para sentirse mal consigo misma. No es como para justificarla, pero de alguna manera ponerse en su lugar. Tener un poco de compasión y entender que lo que le pasa a ella es real, lo que le pasa es una enfermedad, que es tratable y que nosotros la podemos mejorar si nos ponemos todos en acción. Así es. Muchas gracias, doctor, por venir a explicar un tema que considero que es tremendamente importante en nuestro país, hablar más en televisión, porque hay un desconocimiento enorme y un prejuicio enorme. Miren, con las enfermedades psiquiátricas. Chile tiene las estadísticas más horrorosas de salud mental de toda Latinoamérica, incluido Estados Unidos. Y hoy, después, post-pandemia. Y con la pandemia tenemos el doble. Sí. Así que yo creo que esto es un tema
Muchas gracias. Vamos a estar Encantado. llamándolo nuevamente. Señora. Muchas gracias. Va a hablar con nosotros también nuestra psicóloga Pamela Lagos, quien tiene también algunos análisis que hizo respecto a la relación familiar, porque tal como nos explicaba el doctor psiquiatra don Juan Ariel, no solamente está la carga genética, la información biológica, sino que acá además también la interrelación familiar puede haber afectado e influye fuertemente en la condición en la que está esta niña. Exacto, lo que hace el ambiente, tal como explicaba el doctor, es que activa. Uno puede venir con la carga genética, pero si el ambiente no te lo activa, no pasa nada. O si el ambiente es propicio para activar esta situación y potenciarla, y eso es lo que pasó un poco acá. Y tiene que ver no con no querer, sino que con la falta de conocimiento al respecto. Hay que entender que cuando esta niña empezó con este tipo de problemas, lo que hizo la familia fue tratar de contener de la peor manera su ira, su rabia, su descontrol, y lo hacía con violencia muchas veces. Y eso solamente puede generar un mayor descontrol, una mayor necesidad de afecto, un mayor quiebre dentro del correlato y de la forma. Yo pude hablar tanto con la mamá como con la abuela, y es impresionante también entender lo que están viviendo ellas ahora. Cuando tienes una nieta o una hija de 19 años, que sabes perfectamente que hay un diagnóstico, pero ese diagnóstico no es más que una palabra, porque eso es, cuando yo hablaba con ellas saben cómo se llama esto, pero siento que nadie les había explicado hasta ahora bien de qué se trataba. Por lo tanto, todas las manifestaciones que ellas veían en esta nieta las encontraban algo raro, algo que había que hacer desaparecer, pero el gran tema es cómo ellas, entre ellas, empezaron a culparse. Se da en las familias y en el sistema familiar que cuando hay un familiar enfermo uno empieza a buscar culpables. Aunque sea una enfermedad física, aunque sea echarle la culpa a lo que comía. Y en este caso, esta mamá desesperada al ver a su hija que no está bien, que tiene ataques de ira, que les da miedo a las dos, les provoca susto. Y que es estos normal. ataques. Pero por supuesto, porque hay un descontrol total en ella, empiezan a culparse, la abuela con la mamá. Esta mamá con su hija, por así decirlo. Y eso genera una sensación de angustia familiar superior. Entonces tenemos a esta hija que está pasándolo mal, que está con una enfermedad, que está sin tratamiento, que está muy angustiada. Y tenemos a la señora María y a la señora María Elena culpándose entre ellas y distanciándose en lugar de apoyarse en esta situación, simplemente porque acá no había conocimiento de qué es lo que estaba pasando. Y es bien difícil, y le pasa a muchas personas que tienen algún familiar con alguna enfermedad psiquiátrica, que tal como usted, que usted me decía, yo sé lo que mi nieta tiene, pero me daba todo la descripción de su conducta como si fuera una mala niña. En algún minuto usted me decía que qué hacía su hija, que le daba de comer, que usted encontraba que estaba muy mal. Ella cuando le compra completo, pollo, papa frita o helado, o lo que mi nieta quiere, como para bajarle la rabia, lo que siente mi nieta, entonces ella como que la compensa con otra cosa. Claro, dentro de las herramientas que tiene, buscando la forma para... Y la señora contenerlo. María se enoja con su hija porque le dice, le compras comida chatarra, le haces peor. Lo que están tratando ellas es un acto desesperado por buscar una solución a un problema que no pueden solucionar ellas, que tiene que solucionarla un especialista. Doña María Elena sigue ahí en la conexión vía Skype. Hablamos recién con el doctor Juan Ariel y nos explicaba los síntomas o características de la personalidad limítrofe que calzaban, parecía de manual, con la descripción que ustedes hacen de su hija. Se dio cuenta de ello, ¿cierto? Se asume que las conductas de su hija no es de una niña malcriada ni de una niña rebelde, sino que son propios del diagnóstico que ella tiene. Lo que habla el doctor está bien todo, pero el problema aquí es que la salud, la enfermedad que tiene mi hija, en la salud pública, no hay especialistas que le puedan dar un tratamiento a ella como corresponde. La única forma es pagar, y uno no tiene como pagar 40, 50 mil pesos 2 veces al mes por un psiquiatra que la vea. Yo lo entiendo perfecto, por eso que vamos paso a paso. Estamos conversando ahora de poder entender y dimensionar el diagnóstico que tiene su hija. Entender que es parte del diagnóstico las características que ustedes han detallado de ella, que no tienen que ver ni con que sea una niña rebelde o maleducada, o malcriada, sino que tiene que ver con el diagnóstico que tiene. Está en directa relación, es casi como el detalle del manual de medicina, las cosas que hace su hija. Claro.
¿cierto? Sí. Y usted, Sí. doña María, también. ¿No? Sí. ¿No entiende? Lo que pasa es que igual el entorno de uno de repente hacen que, como ella es tan atrevida, tan agresiva, entonces como que se perdió el respeto, por decirle, y ella como que no controla nada. La Ella, gente critica, la sí, gente se le olvida sí. que es una enfermedad sí, y creen Lo que que pasa la es que gente que como- actúan así porque quieren. claro. Pero hay que entender que esto es una enfermedad, es una patología. No es que ella sea una persona malcriada, no es que le hayan dado muchos completos, no es que necesita ayuda médica. Sí, por eso yo vine acá para tratar de que mi hija, exigirle a mi hija que pueda cumplir eso, porque si mi nieta no quiere ir a control, ella no va, no le exige que lo haga. Sí, doña María, en ese punto el doctor lo señaló y le vamos a pedir a Pamela que explique, y yo le pido que ponga mucha atención a usted, de lo importante que es un familiar responsable, un familiar que se haga cargo. No sé si pueden ser dos, Pamela, o necesita que sea necesariamente uno. Lo ideal es que sea uno y que sea la figura de apego más cercana si es que se puede. Si es que eso no se puede, puede haber un segundo mientras haya una buena comunicación entre ellos dos. Tiene que ser un familiar. Que si van a ser dos, estos dos familiares tienen que tener una comunicación muy directa. O sea, podría ser la madre y la abuela. Sin ningún problema, porque en este caso ellas se llevan bastante bien. Sí, yo Sin por embargo, muchos va a años- implicar que las dos se hagan cargo de esto y aprendan muchísimo de esta patología. Sobre todo en el trastorno limítrofe hay varias aristas. Tal como lo explicaba el doctor, está el tema emocional, está el tema de la impulsividad, están los trastornos que pueden aparecer secundarios como los trastornos alimentarios. Entonces, es muy importante aprender bien de qué se trata, cómo funciona este trastorno para poder buscar y hacerse cargo. Por supuesto, también lo más probable es que durante el primer tiempo y hasta que ella esté estabilizada, alguien va a tener que ayudarla con la medicación. Después, cuando van avanzando, empiezan ellos a tomar más autonomía, pero se requiere alguien que los apoye, no solamente por el tema administrativo, de llevarla, de los controles, sino que también porque el vínculo con alguien que te está ayudando, que te está acompañando, es tremendamente sanador para ellos. Lo que no puede pasar, sí, es que le entreguen esta decisión o este control a ella, a la niña. Probablemente por lo que ellas cuentan y con lo descompensada que debe estar después de 2 años sin tratamiento, lo más probable es que no se le permita. ¿A usted le parece posible, doña María Elena, que usted y su madre puedan coordinar y las dos participar y apoyar este tratamiento? Sí. Sí. En términos prácticos, doña María y doña María Elena, esto significaría cuando va a terapia, ir con ella, no dejarla que vaya sola ni decirle, oye, toca a las 5 y olvidarse del tema, ir con ella. Significa que ustedes dos manejen los horarios de los medicamentos que tiene que tomar y preocuparse de que efectivamente se los tome, entre otras cosas. Sí. ¿Sí? ¿Sería posible? Sí. 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 Ya te voy a pedir, Pamela, que te quedes acá mientras escuchamos lo que nos tiene que comentar nuestra asistente social, Carolina Faunde. Carmen Gloria, la situación de Krishna y su familia es de alta vulnerabilidad. Es por esto que iniciamos las conversaciones con la Municipalidad de Santiago, a raíz de la preocupación que nos genera la situación en la que hoy viven. Se le solicitó a la Municipalidad, específicamente a su DIDECO, la actualización de su registro social de hogares. Esto le permitirá ingresar a los programas que tiene la Municipalidad de Santiago y ser beneficiarios de esto. A su vez, se le solicitó también el acompañamiento psicosocial y el ingreso de Krishna y su familia a los programas de salud mental existentes. Esto permitirá quizás una evaluación social, una evaluación médica para iniciar el proceso de una pensión de invalidez siempre y cuando Krishna cumpla con todos los requisitos establecidos por ley. Es importante que siempre las personas que viven una situación como esta, tan compleja y tan dura día a día, se acerquen al servicio social y soliciten o se orienten a través de los procesos de internación administrativa. Ya, entonces lo que está diciendo en términos simples nuestra asistente social Carolina Faunde es que se comunicó con el DIDECO de la Municipalidad de Santiago y ellos se van a hacer cargo de la evaluación socioeconómica, de la posible tramitación, si es que corresponde, de la pensión de invalidez para la niña, para la chica esta, de 19 años, Krishna, y para la actualización del registro social de hogares, para toda la ayuda que puedan, y además la integración al programa de salud mental, para poder iniciar los tratamientos que correspondan. Integrarse al programa de salud mental va a implicar una evaluación y además todo lo que corresponde con el seguimiento posterior. Entonces es muy bueno, sobre todo para este caso. Yo entiendo la angustia que ustedes viven. Y insisto, cada vez que hay alguien enfermo en una familia, uno tiende a buscar culpables o a tratar de solucionarlo de la manera más rápida. Esto no va a ser rápido, esto no va a ser fácil.
Pero si se hacen cargo, si realmente se hacen cargo y aprenden sobre esto, sobre todo una familia como la de usted, que usted me contaba que acá ha habido, la mamá de la señora María tuvo una patología psiquiátrica distinta, pero también tuvo otra hija de ella, también tuvo una patología psiquiátrica. Hay una carga Acá hay genética. una carga genética Dos. importante. Ustedes Dos. más que nadie tienen que hacerse cargo de aprender, de tratar de tomar toda la información que puedan, de preguntar lo máximo que puedan, de aprender que las patologías psiquiátricas existen, pero pueden cambiarse, pueden mejorar, pueden estabilizarse, que no son nada de qué avergonzarse, que no son personas malas, ni pesadas, ni maleducadas. Son personas que tienen una enfermedad y que requieren tratamiento. Carmen Gloria, en nuestro país tenemos un 23% de trastornos psiquiátricos previo a la pandemia. No quiero saber cómo va a terminar ahora. Pero de ese 23%, solo un 20% recibe tratamiento. El otro 80% son simplemente tachados de locos, de raros, de pesados. Las familias los dejan solos, que es lo que le ha pasado mucho a la señora María, que el resto de la familia se aleja porque ustedes son las que la apoyan y ella está pesada. No estamos hablando de eso. En este caso estamos hablando de una patología importante y alguien que lo está pasando muy mal y que la familia entera, cuando hay alguien enfermo, se funciona como una familia que está enferma. Y en este minuto son ustedes por completo los que tienen que empezar a sanar acá. Así es, existe la creencia en Chile que los problemas mentales son mañas, son tonteras, son cosas, y no nos hacemos cargo. Y al no hacerse cargo solo produce que el problema siga aumentando, se descontrole y llegue a situaciones extremas como esta. Y tengamos familias en donde las patologías empiezan a repetirse porque nadie recibió el tratamiento adecuado. Muchas gracias, Pamela. Para eso estamos aquí, para educar, para informar y para servirles a ustedes. Le van a entregar toda la información que detalló nuestra asistente social en detalle a ustedes, toda esa información, para que empiecen a hacer las gestiones con la Municipalidad de Santiago. Y nosotros también vamos a hacer seguimiento de todos estos datos para contarles después y compartir con ustedes un día después. Ojalá que pronto Krishna pueda, con el apoyo de su familia, de su madre fundamental, lo que era lo que pedía a doña María Elena, pero también de la abuela, una familia completa, asistiéndola y guiándola en este difícil, pero con buen pronóstico camino. Muchas gracias y con esto cerramos la sesión.